Hola amigos, queremos hacerle una cordial invitación totalmente gratis para la gente de Quevedo y de Machala y para todo el Ecuador. En Quevedo estaremos el 9 de noviembre, 8 de la mañana, totalmente gratis en el Polideportivo Wellington Chanlua. Toda la familia invitada, y también en Machala el 7 de diciembre en el Coliseo de Deportes. Amigos queridos, vengan todos invitados cordialmente. En Quevedo, el impactante mensaje de la muerte a la vida, y en Machala, de las tinieblas a la luz. Todos invitados totalmente gratis para juntos poder proclamar: hay vida en Jesús. Dile un amigo. La razón de mi existir, el cambio para el mundo, el camino y la verdad. Queremos proclamarlo, no hay otro como tú. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús. Dile a un amigo, hay vida en Jesús. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén excelentemente bien, gracias a nuestro Dios, que a pesar de los problemas que tengamos, a pesar de lo que está ocurriendo en el mundo, se queman los bosques, hay tanto sol, se secan los ríos, hermanos, tremendas cosas, pero sin embargo estamos con gozo y con alegría, sabiendo que el Señor es el dueño de nuestro corazón y el dueño de nuestro destino. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos. El saludo de mi pastor Arturo Norero. ¿Cómo están? Gracias, Pastor Francisco Solórzano. Y un saludo a todos nuestros hermanos que nos están viendo en nuestras redes sociales. Estamos en vivo y en directo desde Quito, Ecuador, a todo el mundo, contestando todas sus preguntas a la luz de la palabra. Y hoy tenemos algunas preguntas muy interesantes, y con la bendición de Dios y guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios, que nos guía a toda la verdad y es el que nos da la sabiduría, contestaremos a la luz de la palabra. No lo que a mí me parece, no es lo que yo creo, que dice la Biblia en todo su contexto sobre las preguntas que ustedes gentilmente nos formulan. Les damos la más cálida de la bienvenida. Aproveche esta oportunidad, llame a todos sus contactos, suscríbase a nuestros canales, así usted siempre va a estar en contacto con nosotros y va a estar aprendiendo y adquiriendo sabiduría e inteligencia para no dejarse engañar. Recuerde, cuando usted come Biblia, ya no come cuento. Y en este tiempo, lo que más hay es cuento. Gente que no tiene ni la más mínima idea y se atreven a decir disparates bíblicos, como lo que vamos a aprender el día de hoy, con la bendición de Dios. Así que Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable. Gracias por las preguntas que ustedes nos formulan. Guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios, las contestaremos a continuación. Amén. Antes de empezar, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que Él sea contestando las preguntas, porque a veces, como siempre digo, nos creemos que algo sabemos, y en realidad el que tiene toda la verdad es el Señor Jesucristo. Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que dependemos total y exclusivamente de Él. Así que vamos a orar. Señor nuestro Dios, Padre Celestial, maravilloso Señor, que nos abres el entendimiento y el corazón para entender tu palabra. Ayúdanos a no solamente tener el conocimiento, sino a conocerte a ti como Dios y Señor de nuestras vidas. Señor, ponemos este tiempo en tus manos para que tú seas enseñándonos a través de tu palabra, que es la única regla de fe, la única autoridad de fe que tenemos aquí en la tierra. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Ahora vamos a ver unas preguntas que nos hicieron, que tenemos ya acumuladas. Y si usted tiene otra pregunta, por favor, hágala, escríbanos, que estamos para contestarlas. Amados hermanos, no se quede con la duda. Lo peor, ¿sabe cuál es? He visto ríos y ríos y ríos de gente pasar por la iglesia, pero cuando viene un sectario a su casa,
le hablan y le dicen, no, ve, la Biblia dice esto, o esto es así, asado y lo demás. Y se van de la iglesia y sabe que para ellos es más fácil irse de la iglesia que volver. Porque yo les digo, oiga, pero usted estaba en la sana doctrina, ¿qué pasó? No, dice, yo no puedo conversar con ustedes. O sea, yo voy a conversar con mi líder o con la persona que me enseña Biblia. O sea, cambian así tan radical que ellos ya, por ejemplo, ya no quieren escuchar la palabra de Dios. Solo escuchan a sus líderes. O sea, es impresionante. Y he visto gente de 30 años, gente vieja, que ha estado en el Evangelio por mucho tiempo y le vienen con una novedad ahí media chueca y se la creyeron y ya no volvieron más a la iglesia, sino que ahora son parte de una secta. Eso es tremendo. El poder de la secta es impresionante. Así que, amados hermanos, comparta estos videos, compártanlo por favor a sus amigos, vecinos. Yo sé que algunos van a decir, esta cosa, esto no sirve. Cualquier cosa pueden decirle, pero uno que otro va a escuchar y va a saber y entender la sana doctrina. Amados hermanos, a la luz de la palabra. La primera pregunta que me hicieron dice, si la salvación es por fe y no por obras, ¿por qué seremos justificados por las obras? Muy interesante, muy interesante. Ahora, vamos a aclarar una cosa. Si tú eres católico, de pronto no has escuchado esto. Porque para el católico la salvación es por cuánta obra tú haces. Pero no hacemos lo que Cristo dice. ¿De qué fe estábamos hablando? No hay fe, eso es algo fingido, ¿no? Porque dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y luego dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, sin darnos vuelta al asunto. Somos salvos por la fe, por hacer su voluntad y nuestra fe es demostrada a través de las obras de nuestras acciones. Tú puedes ir a la iglesia, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero sin embargo, amados hermanos, si tú no tienes obras, estás demostrando que tú no eres un hijo de Dios. Esto es grave, pastor. Esto es muy grave, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que decir mi pastor? Está pensando ahí. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que están ya en sintonía, especialmente en TikTok, en YouTube. Estamos contestando la pregunta que nos hicieron. Si uno es salvo por medio de la fe, ¿por qué entonces somos justificados por las obras? ¿Ok? Y bien mencionó el pastor, nosotros somos salvos por haber creído en Jesucristo, pero por cuanto hemos creído, tenemos que demostrarlo con un cambio de vida. Permítanme aclararles algo. El pueblo de Israel, que es el pueblo escogido de Dios, a pesar de haber sido escogidos, siempre fueron juzgados por sus malas obras, por dejar al Dios vivo e irse a la idolatría. Si tiene su Biblia, por favor, apunte estos versículos que le voy a compartir. Jeremías capítulo 25, permítanme leer, amigos míos, del 5 al 7, escrito está y dice así. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová, a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Hay mucha gente que con la boca dice, yo amo a Dios, pero con la vida demuestra que no lo aman. En el libro de Santiago, amigos míos, nos dice que si tú tienes fe, tienes que tener buenas obras, pues. No puedes hacer como los demonios que creen y tiemblan, pero sus obras son malas. Y así la mayoría de la gente cristiana hablan del amor, hablan de la unión, pero en la práctica están desunidos, están llenos de odio, no quieren saber nada de estar unidos en el amor de Dios. Permítame leer Santiago capítulo 2, versículo del 14, amigos míos, hasta el 19. Escuche bien esto. Santiago capítulo 2,
14 al 19 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dice: tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Escúcheme bien esta parte. Si yo digo que soy cristiano, ¿cómo puedo yo tener malas obras en mi vida? Si yo digo que soy cristiano, ¿cómo puedo yo maldecir a alguien? Si yo soy cristiano, ¿cómo puedo vengarme y causarle daño a alguien? Si yo soy cristiano, ¿cómo puedo andar en chismes, en cuentos, en hablar calumnias contra alguien? ¿Cómo puedo ser un mentiroso? Pastor Francisco dijo una gran verdad. Las religiones, especialmente la pagana, la mundana, la diabólica de Roma, dice que todos nosotros somos hermanos. Mentira del diablo. Que todos somos hijos de Dios. Mentira del diablo. Ya enseñó el pastor Francisco en Juan 1:12 que todos los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y vivimos como Él manda, somos hijos de Dios. Hay unos que creen, pero viven como el diablo. Esos son hijos del diablo. Juan 8:44. Cuando usted lee Juan 8:44, Jesús le dice a los que habían creído en Él. Acompáñeme un ratito para que usted vea esto que estoy hablando. A mí me gusta contestar todo a la luz de la palabra. Mire usted en Juan 8, antes de leer el 44, amigos míos, escrito está y dice en el versículo 31. Del 31 al 47 es toda la lectura. Pero si usted ve en el 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. O sea, esta lectura es para los que habían creído en Jesús, pero creído solo con la cabeza y no con el corazón, porque habían visto los milagros. Cuando Jesús demanda obediencia, demanda morir a nuestros placeres, hacer las cosas a mi manera, entonces Jesús le va a decir, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Es bien claro esto, hermano. Ahí están las obras. Los que somos cristianos tenemos que andar en la verdad, pues, y ser la luz del mundo para que la gente vea nuestras buenas obras y le den la gloria al Padre. ¿No dijo así Jesús? Mateo capítulo 5, amigos míos, versículos 14 al 16. Un cristiano se tiene que dejar ver por las obras, no por las palabras. Lo que la gente le dice a muchos que se llaman cristianos: no puedo creer en lo que me dices porque tus obras hablan más fuerte que tus palabras. Y eso es lo que la gente necesita ver en cristianos, a Jesús, pues. Hay muchos que hablan de Jesús, pero en sus obras ven al diablo. Estafadores, mentirosos, engañadores, calumniadores, peleándose el uno con el otro. A eso no nos mandó Jesús, hermanos. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, amigos queridos, yo no soy salvo porque le doy de comer a los pobres. Yo no soy salvo porque he visto al desnudo. Yo no soy salvo por mis obras que yo hago en beneficio de otro más. Eso no me salva.
Lo que me salva es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Y al creer que mi Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó de los muertos y lo confieso como mi Señor y mi Salvador, ahora tengo una nueva vida, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva vida ahora la vivo para mi Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa nueva vida? El cambio de vida que ahora sí va a ser producir en mí las buenas obras. Antes era un maldiciente, ahora bendigo. Antes era un ladrón, ya no robo, ahora trabajo. Antes era Pinocho mentiroso, ya no miento, ahora digo la verdad. Antes era un drogadicto, un alcohólico, bendito sea el Señor, me liberó de las adicciones. Ahora mi amor y mi libertad es para vivir para Jesús. Y la gente ve en nosotros ese cambio radical. Esas son las buenas obras. No solamente dar de comer a un hambriento, es dejar de pecar como antes lo hacíamos. Es dejar de ser adúlteros y ahora ser fieles. Es dejar de ser hipócritas y ahora ser reales. Es dejar de ser religiosos para ahora sí tener una relación donde la gente pueda ver a Jesús en nosotros y en nuestras vidas. Sí, mis amados. Y el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 15 en adelante, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mire, qué tremendo. Y luego nos dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Tengamos que entender bien la parábola del Señor Jesucristo, que es lo más fácil de entender. O sea, de un árbol de naranja no sale papa, pues. O sea, además de que son dos especies muy distintas, es imposible. Entonces tú tienes que ver qué frutos da la persona que está enseñándote a ti. ¿Cuáles son sus frutos? ¿Son frutos para bien o frutos para mal? ¿Es un árbol de manzana o es uno de peras? O sea, simple y sencillito, para que nosotros podamos entender. Ahora, en Santiago capítulo 3, el versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre la buena conducta, dice, sus obras en sabia mansedumbre. Yo creo que no lo leí bien. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así es. Entonces, amados, muy sencillo, muy fácil de entender. No podemos justificarnos, no podemos justificar a nadie y decir: no, es que se equivocó. Entonces, como que se equivocó, pero ya ha de rectificar. Sí, eso esperamos como creyentes, como cristianos. Que cuando nosotros pecamos, nos sentimos mal, pues. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, mora dentro de nuestro corazón. No podemos pecar y luego seguir pecando y luego continuar pecando y así sucesivamente, y no pasa nada en nuestras vidas. O sea, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Entonces, analicemos nuestras vidas, amados. Esta pregunta, yo creo que es una pregunta que nos cae a nosotros como anillo al dedo. Pregúntese ahora usted: ¿soy un verdadero creyente, un hijo de Dios? ¿Soy salvo por la fe? ¿Soy justificado por la fe? ¿Tengo paz para con Dios en Cristo Jesús? Soy una persona que camino por la fe, que no solamente vengo a la iglesia, ¿no? Vengo a cantar y ahí levanto mis manos y toda la semana soy todo un mundano hijo del diablo. Analicemos bien nuestras vidas. Y esto no lo hacemos para que de pronto usted se sienta mal y diga: no, ya, ¿qué será? ¿Qué me están insultando? No, a ver, tenemos que entender algo. Cuando la Biblia nos confronta, que esa es, por cierto, esa es la función de las Escrituras. Las Escrituras, la función de ellas no es para entretenerte, no es para que tú te sientas bien, no es para que tú te sientas: ¡ay, qué linda palabra! La función primaria de las Escrituras, de la palabra de Dios, es hacerte sentir mal, pues. Por eso dice que es como toda espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. ¿Por qué? Porque ella tiene que causar en ti un malestar acerca del pecado que estás cometiendo, acerca de la vida que estás llevando, la palabra del Señor. Por eso es que es necesario que nosotros cada día tengamos nuestro devocional. ¿Por qué? Porque a través de la lectura y del estudio de la palabra del Señor, entonces eso nos va a remover
nuestro corazón y nuestra manera de vivir para que vivamos una vida en santidad. Una vez viviendo esa vida en santidad, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a dar buenas obras, pues, porque vamos a caminar, ¿no?, por el camino que es Cristo Jesús. Entonces vamos a dar buenas obras y eso va a demostrar quiénes somos en realidad en el Señor. O sea, más claro no puede estar. Amados, hay que buscar de Dios en oración. Amados hermanos, hay que meterse a las Escrituras. Hay que aportar a la obra del Señor. Discúlpenme, hermanos, yo no sé si se ofende y como dice el pastor Arturo, si se ofende, ¿qué me importa? Amados, si usted es de aquel que llega a la iglesia o de pronto ya vio los videitos, ¿no?, allá en TikTok, no hay que diezmar, no hay que dar nada, el Señor sacará de donde sea para mantener a la iglesia. Sí, claro. Y usted es de los que llega a la iglesia y dice en su corazón, no voy a dar nada, no voy a aportar nada. Ni siquiera sirve en un ministerio, hermano. Ni siquiera habla a nadie de Cristo, ni siquiera invita a la gente a la iglesia. Pero usted va, se alimenta, usted canta al Señor, usted recibe la palabra del Señor, una palabra que viene de lo alto. Hermano, no me diga que usted es creyente, pues. Discúlpeme. No me diga a mí, yo soy cristiano. ¿Y sus obras? ¿Y sus frutos? Aquí nos lo dice Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién? O sea, ¿quién es aquel que tiene el conocimiento de Dios y que conoce a Dios y es una persona que camina con Dios? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia, y lo peor de todo es que añade esta palabra, mansedumbre. Porque no me diga que no, pero un cristiano se nota en la mansedumbre. Póngalo a jugar fútbol. Póngalo a jugar fútbol y se enoja y comienza a insultar y si se le sale una mala palabra, ahí usted va a ver. O póngalo a manejar en hora pico en Quito o en Guayaquil. O ahí en esa ciudad donde usted vive, donde hay más tráfico, donde el uno se le cruza y él no puede pasar y se desespera por llegar a la casa y se le suelta una mala palabra. Entonces, amados, no es que tú vienes a la iglesia y ya eres creyente. Alguna vez, yo sé que está chiviado, decimos acá, esta frase, que dice que no porque estoy en un garaje soy carro, no porque llego a la iglesia soy cristiano. El cristiano es aquel que ha recibido a Cristo en su corazón y vive conforme a su palabra. Amén, mi pastor. Bien claro. Solo quiero añadir a esto. Es muy probable que un lobo se disfrace de oveja, pero en cualquier momento se le sale un aullido y ahí queda al descubierto. Cristianos, andamos en la luz. Los lobos andan escondidos en las tinieblas, aunque parecería que vienen a la iglesia, pero sus obras son malas y es cuestión de tiempo que eso salga a la luz. Acuérdense que no hay nada escondido, no hay nada oculto que nos salga a la luz. Y nosotros los cristianos no deberíamos de tener nada oculto. Si lo tenemos, arrepintámonos y salgamos de la oscuridad a la luz. Pero ya no sigamos queriendo engañar a Dios, porque de Dios nadie se burla. Siguiente pregunta. Solo añado este versículo que se encuentra en Juan 14:12, que dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, amados, entendamos muy bien esto. Tú puedes decir que eres lo que sea. Tus acciones te delatan. Amén. Bueno, hay una pregunta muy interesante, pastor. ¿Por qué envió Dios un espíritu malo para atormentar al rey Saúl? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Siendo que era el rey de Israel, ¿no es cierto? Y que había sido incluso escogido por Dios. Bueno, vamos a la palabra de Dios para ver dónde se encuentra eso que acabamos de leer. Vámonos a 1 de Samuel, amigos míos. Acuérdense que se dice 1 de Samuel. No se dice primera, porque es un libro. ¿Ok? Mire usted 1 de Samuel capítulo 16, versículo 14. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl
y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. A ver, entendamos bien esta parte. No puedes leer solamente un versículo sin leer todo el contexto, ¿no? Usted tiene que entender por qué se apartó el Espíritu de Dios de Saúl. Porque él desobedeció y fue desechado. Hay que aclarar algo muy importante, hijito de mi corazón. Sería bueno, pastor, más adelante hacer un estudio sobre la diferencia entre Israel y la iglesia de Jesucristo. Hay unas diferencias enormes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que es el pueblo de Israel, el Espíritu Santo iba y venía. Entraba particularmente en una persona para que haga la obra y luego se iba. Como estamos viendo acá, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. No así en la iglesia. De una vez que nosotros tenemos al Espíritu Santo, mora en nosotros y nos guía a toda la verdad. Si es que es verdad, somos cristianos y de verdad nos hemos convertido a Cristo. Pero, ¿qué está pasando? Solamente déjenme resumirle. Usted puede leer, por favor, el capítulo 16. Cómo Dios comienza a mover las fichas. David, un pobrecito pastorcito allá en los valles de Belén, ¿verdad? Y a pesar de que él va a vencer a Goliat, conoce la historia, pero de pronto muchos no saben que antes de ir a vencer a Goliat, él fue llamado porque tocaba el arpa. Y cuando tocaba el arpa, Saúl encontraba consuelo. ¿Qué clase de espíritu es este? Que lo atormentaba y que con la música lo tranquilizaba. Aquí en la actualidad, el día de hoy, ¿qué cosa le da a usted angustia, desesperación, que al que escuchar música cristiana, música tranquila, le relaja a usted? Usted se va a dar cuenta, hermanos míos, en el versículo 18, primero de Samuel 16, 18 dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Ya comienza Dios a moverlo. ¿Por qué permite? Entre otras cosas, es para que David ya deje de pastorear y se vaya preparando para ese cambio y vaya aprendiendo lo que significa ser rey de Israel. La otra cosa, cuando dice un espíritu malo de parte de Jehová, no es que Jehová manda un espíritu malo. Cuando usted se aparta de Dios, porque usted desobedece, ¿se acuerda usted la enseñanza de Jesús? El espíritu malo que vuelve. Y esto está en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda usted de esa enseñanza? ¿No se acuerda? Bueno, vamos a hacerle acuerdo entonces, hermanos queridos. La palabra de Dios nos enseña, amigos míos, el espíritu malo que regresa y trae 7 demonios, y el espíritu viene a ser el estado de aquella persona, viene a ser peor que el anterior. Es decir, ¿tú no quieres saber nada de Dios? Dios permite que Satanás venga a atormentarte. Recuerde bien esto. No es que Dios, a ver, Satanás anda. No. Dios quiere que nosotros caminemos con Él. Dios quiere que usted y yo tengamos la llenura de su Santo Espíritu. Pero si usted desobedece, usted no quiere saber nada de Dios, entonces usted tiene que recordar lo que dice 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. No se aparte de Dios, hermano. Usted se aparta de Dios, enseguida va a acontecer esto. Permítanme que les lea, hermanos míos, el espíritu malo que regresa. Dale, mi pastor, yo busco y enseguida regreso. Aquí está. Lucas capítulo 11, 24 al 26. Lucas 11, 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Lo que aconteció con Saúl.
Recalco, no es que Dios le envió. Como desobedeció Saúl, amigos queridos, y Dios retira su espíritu de él, ahora sí, Satanás viene a atormentarlo. ¿Y cómo encuentra alivio? Con un siervo de Dios a su lado, tocando el arpa, David, que tenía el Espíritu Santo de Dios. Usted de pronto ahora está pensando en suicidarse. Usted de pronto ahora, por los problemas, quiere irse a tomar, quiere acabar con su vida. No lo haga, no lo haga. Usted está escuchando este mensaje y estoy seguro que el Espíritu Santo está trayendo consuelo, iluminación a su vida, para que usted se dé cuenta que con Dios la vida es hermosa. Con Dios, la vida, hermanos míos, que es difícil, el Señor nos ayuda a vencerla. Que esos obstáculos que ahora de pronto nos tienen deprimidos, esa depresión no viene de parte de Dios. Esa depresión la utiliza Satanás con el pensamiento, haciéndote pensar que la vida no vale, que la vida es una basura, y comienza usted a consolarse con la idea de morirse. Eso no viene de parte de Dios. Eso le pasa a usted por estar apartado de Dios. En el momento en que usted de todo corazón le dice: Señor, ya no puedo más, ayúdame, y se rinde a Dios, Dios cambia esa mente, Dios cambia esos sentimientos, pone su Santo Espíritu, nos llenamos de la palabra de Dios, tenemos fe para creer en lo imposible y nos damos cuenta que la vida con Jesús es hermosa, guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén, mi pastor. No hay nada más que decir en cuanto a eso. Yo creo que continuamos a la siguiente pregunta. Hay una pregunta bien interesante. Dice: buenos días, pastor, tengo una pregunta y les agradecería me explicara. Dice, en Segundo de Reyes menciona que Ocosías inicia su reino a los 22 años y en Segundo de Crónicas dice que inició a los 42 años. ¿Por qué la diferencia? Bendiciones, pastores, agradezco de antemano sus atenciones. Ahora, tenemos que entender que no hay solo un Ocosías en las Escrituras. A veces no sé por qué tenemos esa tendencia de pensar de que solo había una María y había tantas Marías, incluso como 3 ahí en la crucifixión y más después de las que estaban en el aposento alto. Entonces, amados, una cosa que tenemos que entender, que en el pueblo de Israel, bueno, y hasta hoy, ¿no? Hasta hoy los nombres se repiten. Nos distinguimos por nuestros apellidos. Sí. Yo tengo no sé, creo que se dice homónimo, ¿no es cierto? Justo el día que yo iba a sacar la libreta militar, cuando todavía era obligatorio, fui a Puerto Viejo y cuando llaman, señor Francisco Antonio Solórzano, y me pongo de pie y otra persona se pone de pie también. 2 nos pusimos de pie y yo le digo, ¿cómo? Que yo también soy Francisco Antonio Solórzano. ¿En serio? Y ha sido que él es Francisco Antonio Solórzano Cedeño y yo soy Francisco Antonio Solórzano Barberán. Y esa era la única diferencia que había entre los dos. Entonces debemos entender que en las Escrituras vamos a encontrar nombres parecidos. Una de las cosas por las cuales las personas se identificaban en ese tiempo en las Escrituras era por el hecho de vivir en cierto sector o de pronto tener cierta labor, como por ejemplo Simón de Cirene, por ejemplo, o María Magdalena, o sea, quiere decir que era de Magdala. Entonces, con esa premisa, con ese principio, no sé, mi pastor Arturo, en Primera de Reyes 22:49, Primera de Reyes 22:49 dice, entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat, vayan mis siervos con los tuyos en las naves, mas Josafat no quiso. Y bueno, continúa en el 51. En el 51 está, pastor, 22:51. Sí. Aquí tengo yo Segundo de Crónicas y tengo Segundo de Reyes. En el Segundo de Reyes capítulo 8, 25, habla especialmente el 26, que él tenía 22 años, era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó el año de Jerusalén, y reinó un año, solamente un año. Y acá en Segundo de Crónicas, capítulo 22,
capítulo 22, versículo 2 dice, cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, que es idénticamente como está escrito acá. Usted tiene que entender que a veces los datos, amigos queridos, contado del uno y contado del otro, no es que se contradicen, porque duró 1 año y fue asesinado por Jehú, amigos míos. Lo que cuenta aquí a veces, hermanos míos, la razón por qué el uno dice 22 años y el otro dice 42 años, hay un error de 20 años. De 20 años. No pudiéramos decir, porque estamos hablando de la misma persona. Yo también pensaba que era otro Ocosías, pero estoy viendo que es la misma mamá y el mismo papá. Sí. Sí. Entonces hay un error de cálculo. Hay un error de cálculo. O un error de traducción, tal vez. Sí, exactamente. Pero a ambos es el mismo relato. Si usted estudia y compara, y eso me gusta cuando las personas hacen esto, no hay contradicción. Contradicción es cuando no dice el mismo hecho. Contradicción dijera que duró como rey 5 años y en el otro 1 año. No, aquí estamos hablando, es cuestión de tiempos, amigos míos. De pronto hubo una confusión con los 2 Ocosías, porque sí hay 2 Ocosías. Sí hay. Sí, porque... Igual que Enoc. Enoc, hay 2 Enoc en el Génesis. Hay uno dice, ¿cómo que Enoc? No se fue con Dios y después hay otro que es malvado. Bueno, solamente quiero aclarar ese punto, ya que lo mencioné, amigos míos, que hay que tener cuidado, que a veces no es uno solo. A veces uno piensa que es uno solo, como bien mencionó mi pastor. Amigos míos, tienen que entender que a veces hay varios amigos queridos que uno tiene que entender y no es el mismo, ¿no? A veces usted lee Génesis capítulo 5, versículo 24, ¿verdad? Génesis 5, 24, y a veces se equivocan, amigos míos, y se da cuenta que no es el mismo. Que dice, mire, ahí después dice en Génesis 5, 6, que ahí engendró a Enos. Enos no es el mismo que Enoc. Son 2 personas diferentes. ¿Okay? Solamente eso quería hablar, amigos míos, referente a este tema de Ocosías. Si hay, como usted tiene que entender que esto fue escrito por hombres, aunque inspirado por el Espíritu Santo de Dios, no dejaban de ser hombres y de pronto de tener, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el de los gadarenos, los endemoniados gadarenos. En Mateo y Lucas habla de un endemoniado gadareno. En Marcos te habla de 2. ¿Es contradicción? No. Hay endemoniados y todo acontece lo mismo, pero a veces el relato, como ellos no lo vivieron en ese momento, es lo que ellos pueden buscar, socavar, preguntar, y lo que recibieron, eso escriben, inspirados por Dios para que no haya contradicción, pero a veces la exactitud de las cosas sí puede haber un cambio, como en este caso. ¿Sabe qué, pastor? Eso es muy interesante, muy curioso, porque un investigador de Estados Unidos, del FBI, él dice que cuando los relatos son exactamente iguales, dice que puede ser mentira, que se pusieron de acuerdo para decir lo mismo. Entonces, cuando los relatos difieren en ciertas cosas, no tiene que ser totalmente distinto, ¿no? Porque ahí ya es otra cosa, ¿no? Ahí sí es una contradicción. Pero los relatos no tienen que ser exactamente iguales, porque yo lo recuerdo de una manera y usted lo recuerda de otra forma. Y yo sé que si cuento lo del culto del domingo, yo voy a decir unas cosas que usted no va a recordar. Y usted va a recordar unas cosas que yo no recuerdo. Entonces, eso quiere decir que en realidad la Biblia es veraz. Si fuera exactamente igual, o sea, si los 4 evangelios, que son los evangelios sinópticos, que se les llama porque son parecidos, no iguales, entonces fueran exactamente iguales, ¿para qué pongo los 4? Pues pongo uno nomás, pues. O sea, María es esposa del Espíritu Santo. Y esto hasta nos causa hasta ira, ¿no? Porque María es esposa del Espíritu Santo.
Tremenda iglesia. Y esto lo hace un curita, ¿no? Es la Iglesia Católica. ¿Se puede imaginar usted la blasfemia contra el Espíritu Santo de esa manera? ¿Qué significa esposo o esposa? ¿Qué significa eso? Que tienen intimidad sexual. Eso es lo que significa cuando... Y es cura, hermano. Yo no sé, Francisco, que no le he llamado y no estoy hablando del pastor Francisco, estoy hablando del Papa, el papá de ellos. ¿Cómo puede decir semejante? Y no quiero utilizar palabras o epítetos que pueda lastimar a nadie, ¿no? Pero ustedes mismos católicos, ustedes mismos, ¿qué dicen? El Espíritu Santo era esposo de María. No que María era siempre virgen. Si es virgen, ¿cómo puede tener relaciones sexuales con el Espíritu Santo, por hermano? O sea, qué ignorancia, qué blasfemia. O sea, yo soy evangélico, cristiano y bíblico. Yo creo en María bíblica y la Biblia me dice que el Espíritu Santo vino sobre ella y fue engendrado en su vientre a Jesucristo, a mi Señor Jesús. Eso dice la Biblia, eso lo creo. Pero que el Espíritu Santo, hermanos, que es Dios, no pudo haber que, con su poder, que María quede embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, sin tener que tocarla. Este pobre depravado mental está morboseando la santidad de mi Dios y de la pureza de María. Amigos queridos, haciéndole pensar que María y el Espíritu Santo, hermano, pero ni siquiera en una cabeza con 2 dedos de frente puede pensar tamaña blasfemia. Y que María tenía 2 esposos, adúlteras. O sea, adúltera, pues imagínense. Si estaba casada con José y casada con el Espíritu Santo, Dios permite que una adúltera, amigos queridos, engendre a Jesús. Por favor. ¿Sabe qué es lo peor, pastor? O sea, Dios prestando su mujer. O sea, no entiendo. La verdad que vemos a Dios como... O sea, eso, pregunta que usted me dice, este hombre es un blasfemo, un depravado y un enfermo. ¿Ya? ¿Usted quiere saber eso? En la Biblia nunca va a mencionar que Dios está casado, pues hermanos queridos. O sea, el que se va a casar es Jesús. Simbólicamente, en la fiesta de la boda del Cordero, hermanos míos, cuando la iglesia se una con su Señor en el cielo, no aquí en la tierra, en el cielo, y en el cielo no hay sexo, ahí todos seremos como ángeles, dijo eso. De una manera espiritual, porque Dios es espíritu, ¿no es cierto? Entonces, amados hermanos, bueno, después del coraje de estas preguntas, vienen unas peores, pastor, vienen unas peores, que ahí sí... Yo creo que esas peores las vamos a tener que dejar para el próximo viernes, porque ya se nos acaba el tiempo. Bueno, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por haber estado en este programa. Por favor, compártalo, etiquétele a otras personas, mándelo por, no sé, por mensaje, y suscríbase. Solamente dime qué pregunta vamos a contestar la próxima semana para que la gente vea, a ver si me va a revirar el hígado. ¿Es Dios mujer? ¿Se da cuenta por qué al Señor le ha placido un programa como estos para aclarar sus dudas a la luz de la palabra? ¿Cómo va? El próximo viernes vamos a contestar. Pastor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos el próximo viernes. Y no se olviden de proclamar: ¡hay vida en Jesús! Tiene un amigo.